Somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para hacer buenas obras. El que comenzó en ustedes la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Cristo Jesús. Pongan la mira en las cosas de arriba. ¿Qué tienen en común estas palabras? Todas fueron escritas por el apóstol Pablo tras las rejas. Por más oscuras que parezcan las circunstancias, Dios cumple sus propósitos. Desde la cárcel, la palabra imparable de Dios. ¿Oyeron esa voz? Un premio al que adivine. Héctor es imposible de ignorar en esta congregación. Para mí es una bendición la manera en que él sirve de una manera tan desprendida, sin esperar nada a cambio. Y en esa misma línea podemos dar gracias como congregación por la manera en que Omar nos está sirviendo en la clase de teología sistemática. Él me dijo, pastor, yo quiero que me aplaudan hoy. No, él nunca dijo eso. Él nunca dijo eso, son bromas. El Señor les bendiga a todos. Bienvenidos a Crosspoint Español. Mi nombre es Miguel Medina. Yo soy el pastor titular aquí. Nosotros aquí buscamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, basando nuestras prédicas en los mismos libros de la Biblia. Eso es lo que se conoce como prédica expositiva. Nosotros tomamos los libros de la Biblia y los cubrimos en su totalidad, capítulo por capítulo y verso por verso. Pues desde hoy hasta el fin de mayo, excepto por la pausa que vamos a tener de Semana Santa, desde hoy hasta el fin de mayo, perdonen, vamos a estudiar unos libros que tienen un tema en común. Todos estos libros fueron escritos por el apóstol Pablo y el apóstol Pablo fue inspirado por el Señor para escribir, no sé cuánta familiaridad usted tiene con la Biblia. La Biblia pues se divide entre el Antiguo Testamento, que son las escrituras hebreas, y el Nuevo Testamento. El Señor usó a Pablo para escribir la mayoría del Nuevo Testamento, lo cual es bien interesante porque Pablo era un judío radical. Él era parte del liderazgo religioso dentro del judaísmo, o sea, un fariseo. Si ustedes conocen esa orden sacerdotal, esos eran los que tenían enemistad con Jesús durante su ministerio en la tierra. Pues Pablo era fariseo y él era tan celoso por su fe que cuando nació el cristianismo a principios del primer siglo, pues él se dedicó a perseguir al cristianismo hasta las últimas consecuencias. Él era un perseguidor, un proto Torquemada. A ver quiénes entienden esa referencia. Un inquisidor. Hasta que justo al comenzar una campaña de persecución, se le apareció el mismo Jesús resucitado. Usted puede leer sobre eso en Hechos 9. Jesús resucitado se le aparece, lo ciega por 3 días, un encuentro espectacular y traumático. Y cuando se le aparece Jesús, le deja saber a Pablo que él no se estaba oponiendo a una secta, él estaba oponiéndose a Jesús mismo, a Dios. Y de ese día en adelante, Pablo no mira hacia atrás. Él se dedica con la misma intensidad a proclamar el Jesús que antes había perseguido. Pero ¿qué sucede? Ese cambio de corazón se ganó la enemistad de los que antes eran sus colegas. Pues por eso,
A lo largo de su ministerio, Pablo encontró oposición y encontró persecución, lo cual resultó en que él fuera encarcelado en múltiples ocasiones hasta que eventualmente fue ejecutado bajo el Imperio Romano aproximadamente en el 64 después de Cristo. Cerca de cuando sucedió el incendio de Roma. Bueno, todos los libros que vamos a estar estudiando durante los próximos meses, Efesios, Colosenses, Filipenses y Filemón. Todos estos libros, como oyeron, fueron escritos por Pablo tras las rejas. Y como son libros diferentes, pues estos libros tratan una gran variedad de temas, pero el hilo común que une todas estas cartas de Pablo es que a través de ellas vamos a tener un encuentro con un Dios poderoso para cumplir su promesa de establecer su iglesia sin importar las circunstancias que nosotros estemos pasando. Es importante que aprendamos esa realidad porque muchas veces llegamos a creer que Dios no va a poder cumplir su voluntad sin mi ayuda. ¿Cómo el Señor va a establecer a la iglesia si Miguelito no es pastor? La realidad es que nuestro Dios muestra su poder precisamente en medio de nuestra debilidad. Pues hoy vamos a comenzar esta serie estudiando la carta que Pablo dirige a la iglesia en Éfeso. Aquí vamos a encontrar que Pablo nunca pierde su devoción a Jesús. E inclusive él encuentra razones para adorar a Dios aunque esté encarcelado. Pues en el pasaje de hoy, Pablo comparte con la iglesia en Éfeso y hoy con nosotros aquí en Crosspoint Español todas las razones por las cuales no nos debemos rendir. Así que podrían buscar en sus Biblias en Efesios 1. Creo que es el 10º libro del Nuevo Testamento: Mateo, Marcos, Lucas, Juan, Hechos, Romanos, Primera y Segunda de Corintios, Gálatas, Efesios. Me gradué, gente. Yo fui al seminario. Tengo un diploma y todo que debería tener el nombre de Carmen también. Pero bueno, ese es otro cuento. Bueno, les voy a describir lo que estaba pasando en la iglesia durante el tiempo que se escribió esta carta. 30 años antes de que se escribiera esta carta, Jesús, antes de que ascendiera al cielo, le dice a sus discípulos en Mateo 28, vayan pues y hagan discípulos de todas las naciones. Pues así que tan pronto nace la iglesia en Jerusalén y comienza a ser perseguida, pues los creyentes desde Jerusalén se esparcen hacia el norte, hacia el Líbano, hacia Siria, y después en Antioquía siguen en dirección este al área de Asia Menor en Turquía. Éfeso se encuentra donde pueden ver el marcador rojo. Pues durante esa temporada de dispersión, a la iglesia que se componía en su mayoría de judíos convertidos, pues a la iglesia se le une un gran número de personas no judías, de gentiles. Pues ellos se unen a la iglesia sin ninguna intención de adoptar la cultura judía, sin ninguna intención de seguir las reglas del judaísmo o seguir la ley mosaica. Pues como consecuencia, la adición de los gentiles a una iglesia mayoritariamente judía, pues trae tensiones. Trae tensiones entre estos dos grupos. Ese es uno de los temas que trata la carta de Efesios, pero no es el único tema. El propósito general de esta carta es enseñarnos, oiga esto, el propósito general de esta carta es enseñarnos que nuestra identidad es mucho más que la etnia a la cual pertenecemos. Nosotros necesitamos aprender esto porque mientras más nos veamos a nosotros mismos a través del lente que Dios nos ve, más vamos a vivir de la manera en que Él quiere que vivamos.
En el principio de la carta, pues Pablo se identifica como el autor y también identifica a los efesios como los destinatarios. El saludo dice así en Efesios 1, 1 al 2. Pablo, apóstol de Cristo Jesús, por la voluntad de Dios, a los santos que están en Éfeso y que son fieles en Cristo Jesús. Gracia y paz a ustedes de parte de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. El apóstol Pablo había formado una relación estrecha con los cristianos en Éfeso. Casi 30 años antes de escribir esta carta, él había llegado allí para establecer la iglesia. Pueden leer sobre todo eso en Hechos 19, el establecimiento de la iglesia en Éfeso. Y bueno, pues si usted lee en Hechos 19 va a ver todas las altas y todas las bajas que Pablo pasó en el proceso de establecer la iglesia en Éfeso. Esta ciudad era conocida por su inmoralidad. 500 años antes de esta carta, el filósofo Heráclito, que no tenía nada que ver con los caminos del Señor, este filósofo escribió que nadie podía vivir en Éfeso sin llorar por su inmoralidad. Bueno, y a Éfeso también se le conocía porque tenía una conexión con el ocultismo. Una vez más, en Hechos 19, usted puede leer sobre unos judíos en Éfeso que practicaban exorcismos ambulantes. Y puede leer sobre cómo les fue. Bueno, a Éfeso se le consideraba como el centro comercial más grande en Asia Menor. Y Éfeso también era hogar del templo de la diosa Artemisa. Artemisa es como le conocían los griegos, los romanos la llamaban Diana. Y ella se le consideraba como protectora de la ciudad. Pues por todas estas razones, esta carta se dirigió a Éfeso, pero también fue circulada por todas las iglesias en el área. Bueno, como ustedes van a ver, el capítulo 1 nada más es una bomba de doctrina. Yo no sé cómo a mí se me ocurrió cubrir este capítulo entero un domingo por la mañana. Vamos a salir de aquí como a las 4:30. No, les prometo que no. Pero eso sí, nosotros en nuestro grupo de caballeros que nos reunimos una vez al mes, le hemos dedicado un año entero a Efesios 1. Lo acabamos de... forcé a terminar este capítulo la vez pasada que nos reunimos. Así que pueden orar conmigo para que el Señor me ayude a predicar esto hoy. Señor, te necesito. Padre que estás en los cielos, santificado sea tu nombre por toda la eternidad. Tú eres Dios, el que nos ha creado y el que nos sostiene. Y como tú eres el que nos sostiene y nos da poder, venimos ante ti. Venimos ante ti, Señor, yo primero que nada, Señor, te doy gracias por el privilegio de predicar tu palabra. Ya por 10 años. No lo puedo creer, Señor. 10 años después, Señor, mi corazón todavía se maravilla por la gracia que yo he recibido de parte tuya. Te pido, Señor, que tu Espíritu Santo me ayude a proclamar esta gracia para que todos los que me oyen aquí, Señor, puedan maravillarse aún más que yo. Te pido todo eso, Señor. Concédenos estas cosas por amor a tu Hijo, nuestro Salvador Jesús. Amén. El Gran Combo de Puerto Rico. Como está el sandunguero aquí. El Gran Combo de Puerto Rico tiene una canción de Navidad que se llama La Fiesta de Pilito. Es una canción que expresa el descontento de sentirse atrapado en la rutina del trabajo y está anticipando la temporada de Navidad. Estas palabras no son divinamente inspiradas, pero estoy seguro que les ha conseguido mucho capital. Dice así: si el año pasado tuvimos problemas, quizá este año tengamos más. Pero no se apuren que la Navidad a la vuelta de la esquina está. Vamos para aquí, vamos para allá, todo Puerto Rico, a comer pastel y a comer lechón,
arroz con gandules y a beber ron, que venga morcilla, venga de todo. No estoy endosando estos comportamientos, sencillamente estoy leyendo la canción. Este sentimiento ni es nuevo, ni le pertenece exclusivamente al boricua. Cuando yo era niño, mis padres me compraron un disco de Chespirito, el Chapulín, el Chavo. Él sacó un disco de canciones infantiles y yo no dejé a mis padres quietos hasta que me lo compraron. Lo vendían en el Tomacán, en la tienda de zapatos. Y, ajá. Me compraron el disco y había una canción llamada Los Payasos. Pues en medio de celebrar a los payasos, yo siempre notaba una línea que contrastaba con el resto de la canción porque expresaba de momento un sentimiento más sombrío, un sentimiento un poco lúgubre, un poco existencial. Él dice, siento tan escasos los momentos en que nos podemos divertir. Eso a mí me deprimía, por más niño que yo fuera. Vivan los payasos, los buenos payasos, payasos, payasos que me hacen reír. Los americanos no se quedan atrás, ellos también tienen su versión. Este pasado lunes 20 de enero, hace una semana, se conmemoró lo que se conoce como el día del lunes triste, Blue Monday lo llaman los americanos. Este día casi siempre cae el tercer lunes de enero. Se le conoce supuestamente como el día más deprimente del año, debido a varios factores como la depresión después de las vacaciones, hay que volver a la realidad, el clima frío y el tiempo transcurrido desde el último cheque de pago. Todas esas cosas se juntan y traen lo que los americanos llaman el Blue Monday. Pues amada iglesia, ahora que se acabaron las Navidades, y tenemos que volver a la realidad, tenemos que volver a la lucha, tenemos que volver a moler vidrio. Y encontramos que nuestra rutina está igual de desabrida que el año pasado. Las cosas no han cambiado como quizá usted esperaba que cambiaran. Yo me pregunto cuántas personas en medio nuestro están experimentando ese vacío y esa falta de esperanza. ¿Cuántas personas sienten tan escasos los momentos en que se pueden divertir? Si ese es el caso con usted, si usted encuentra que se siente desalentado por causa de la rutina, por causa de sus finanzas, por causa del clima político, pues yo quiero que sepa que Dios le ha traído aquí esta mañana para hablarle directamente a través de Efesios 1. Porque en este pasaje, cuando Pablo medita, perdón, en lo que Dios ha hecho en las vidas de los que son parte del pueblo de Dios, cuando Pablo medita en esto, él es afectado profundamente y él no tiene más remedio que dedicarse a impartir ánimo a los cristianos de Éfeso y como que se le olvida desde dónde está escribiendo la carta. Como que se le olvida que la mano con la cual está escribiendo está encadenada a un soldado romano. En su comentario de la carta de Efesios, el autor Tony Merida escribe lo siguiente. El tema de este pasaje, escrito en su totalidad desde la prisión, es el de alabar al Dios Trinitario. El cuerpo de Pablo estaba en prisión, pero su corazón estaba en el cielo. Independientemente de tus circunstancias, Dios es digno de alabanza. Y mi deseo en esta mañana es que podamos entender lo que Pablo estaba celebrando en este pasaje. Entonces, que esa revelación llegue a nuestro corazón y se desborde en adoración. Esa revelación llega a tu corazón y se desborde en adoración. Así que si has estado sintiendo que tu vida no tiene mucho sentido, mucho propósito, el pasaje de hoy nos enseña que si tú has creído en el Evangelio, tú eres parte del drama más importante de la historia.
Es imposible que te puedas envolver en alguna otra actividad que pueda ser más importante que vivir para Dios y vivir para su iglesia. Es imposible ser parte de algo más cuya importancia se le pueda acercar. Servir a Dios no es una carga, es un privilegio. Ese era el sentir del apóstol Pablo. Y es por esa razón que él comienza esta carta alabando a Dios por todas las bendiciones que él ha dado gratuitamente a todos los que están en Cristo. Pablo dice en el verso 3. ¿Cómo caí en Hechos yo? Bueno, dice en el verso 3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Nosotros nunca vamos a cultivar una actitud de agradecimiento y de adoración mientras creamos que Dios está endeudado con nosotros. Si usted cree que Dios le debe algo, usted nunca va a ser feliz. Por eso tenemos que darnos cuenta de que nuestra relación con Dios no comienza con nosotros, sino que es posible gracias al rescate, como había dicho Minelia, que Él ya había planificado. Cuando pensamos en lo que eso significa, cuando pensamos que nuestras vidas, por desastrosas que sean, pertenecen a un plan eterno. Cuando nos damos cuenta de eso, esa idea es tan increíble que muchos, inclusive dentro de la iglesia, lo niegan. No pueden aguantar la presión del concepto de la predestinación. Hoy yo estoy rimando. Debería escribir una canción. Hasta ahí rimé. Pero esta es la reacción correcta al rescate que Dios ha planificado para nosotros. Esta es la reacción correcta. Adorar. Y adorar, ¿sabe a quién? ¿Sabe a quién adora Pablo aquí? Él adora a Dios Padre. La primera persona de la Trinidad. Jehová. El Dios del Antiguo Testamento. Sí, ese mismo. El Dios que usted cree que es gruñón, de mal humor y que está listo para castigar. Ese es el Dios que Pablo está adorando por haber ideado esta misión de rescate. Es Jehová, es Dios Padre quien nos ha bendecido con toda bendición espiritual en los lugares celestiales en Cristo. Y mire, si la Biblia dice, ¿quiénes creen que la Biblia dice la verdad? Si usted cree eso y usted cree, como dice en Romanos 1 y Romanos 3, que todos somos pecadores de nacimiento, la Biblia lo dice. Si usted cree eso, y si Dios tiene el completo derecho de castigarnos a todos ahora mismo, y sería justo, si todos nacemos pecadores y Dios tiene el derecho de castigarnos a todos ahora mismo, y sería justo, y ese no es el caso. ¿Quiénes no están siendo castigados por Dios ahora mismo? Si ese no es el caso con usted, sino que Dios lo ha salvado, y ahora mismo usted está disfrutando de que su relación con Él haya sido restaurada. Si Dios también ha permitido, que estemos aquí oyendo su palabra, dándonos otra oportunidad más para arrepentirnos y tornar nuestra mirada hacia Jesús. Si todo eso es verdad, ¿no es verdad que Dios ha sido grande en misericordia y sin importar todas las cosas que estemos enfrentando en este momento, la verdad es que Dios se ha encargado del problema más grande de nuestras vidas? Amén. ¿No es eso verdad? Todos los que estamos aquí, como resultado, deberíamos adorar a nuestro Salvador apasionadamente. Ninguno de nosotros deberíamos adorarle con nuestros corazones desconectados. No es aceptable que usted se dé cuenta de la profundidad del amor de Dios por usted y que usted permanezca indiferente a ese hecho. No es aceptable.
esa indiferencia sale en nuestros corazones cuando nosotros no pensamos en la eternidad. Ahora, si la eternidad existe, si hay alguna manera en la cual usted y yo vamos a seguir vivos de aquí a 1.000.000 de siglos, si existe una manera en la cual usted y yo vamos a estar vivos todavía de aquí a 1.000.000 de siglos, y la vida que estamos viviendo ahora en estos años que nos toquen, va a contribuir a esa eternidad. Si hay una eternidad y la vida que nosotros vivimos ahora contribuye a esa eternidad, entonces, pues es críticamente importante que quitemos nuestra mirada de lo que nos está rodeando, de lo que tenemos al frente, y que fijemos nuestros ojos en el panorama eterno. Si usted no vive así, se va a angustiar cada vez que llegue el lunes o el domingo a las 6 de la tarde. Pero esta mañana Dios tiene un mensaje especial para los que hemos creído y para los que hemos recibido a Jesús como Salvador y como líder. Él nos dice, mira, fíjate en el panorama eterno de tu vida. Tú eres parte de un plan cuya importancia ni tú mismo te puedes imaginar. En Cristo tu vida es mucho más grande, mucho más importante y mucho más significativa de lo que tú puedes ver con tus propios ojos. Si tú estás en Cristo, a ti sí te puedo decir que Dios tiene un plan maravilloso para tu vida. Y lo más sorprendente de ese plan es el hecho de que Dios completó ese plan. Ese plan estaba ya, como decimos los puertorriqueños, planchado. Mucho antes de que tú le conocieras. Cristiano, tu vida tiene significado. El verso 4 nos... Ahí estamos nada más en el verso 4, Señor. Nos explica el por qué. Nos dice, porque Dios nos escogió en Cristo cuando vio que yo me iba a portar bien. Antes de la fundación del mundo, para que fuéramos santos y sin mancha delante de Él. O sea que el plan de Dios para tu vida afecta tu futuro y afecta tu presente también. Porque Dios sabe que la verdadera felicidad se encuentra en nosotros vivir para Él, en nosotros dedicar nuestras vidas a Él. Y tanto tu destino final como el camino a través del cual vas a llegar al destino final, todo eso dice aquí que Dios lo ha determinado en amor. Yo no sé si ustedes se dan cuenta que las diferentes versiones de la vida ponen esa frase en amor en diferentes lugares. Perdón. Antes de decirlo incorrectamente. La Nueva Biblia de las Américas pone ese en amor justo antes del verso 5, y tengo entendido que la Reina Valera lo pone como parte del 5. O sea que la Nueva Biblia de las Américas dice que el Señor nos predestinó para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él en amor. Pero la Reina Valera dice que en amor nos predestinó para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. ¿Cuál de los dos? No tengo idea, gente. El original griego no tiene puntuación. Y la persona menos calificada para decirles dónde va eso soy yo. Sin embargo, yo creo que va perfectamente con cualquiera de los dos versos. Dios nos santifica porque nos ama. Pero Dios también expresa ese amor, como dice el verso 5, predestinándonos para adopción como hijos para sí mediante Jesucristo. O sea que el propósito de Dios es hacernos parte de su familia. ¿Por qué? ¿Por qué Miguel Medina es parte de la familia del Señor? Porque alza pesa. Llevo como 3 semanas sin ir al gimnasio con la enfermedad que me dio. Porque cantamos bonito juntos. Porque todo el mundo se vistió de la mejor manera posible antes de ir a la iglesia.
el resto del verso 5 dice que Él nos predestinó conforme a la buena intención de su voluntad. O sea que usted no tuvo nada que ver con la selección de Dios. El Señor, si usted está en Cristo, el Señor le escogió y usted no tuvo nada que ver con eso. Esta es la base de la salvación. Tú eres salvo porque a Dios le plugo salvarte. Dios escogió a su pueblo y esa elección no tuvo nada que ver con los méritos particulares de la persona que fue escogida. Dios no nos dio una prueba de personalidad para determinar quiénes eran más compatibles con el cristianismo. Ninguno de nosotros puede decir, Dios me escogió porque yo soy útil para la iglesia. El criterio que Dios aplicó a nosotros es el mismo criterio que vemos en Romanos 9, cuando Dios dice de Jacob y Esaú, los mellizos no habían nacido y no habían hecho nada, ni bueno ni malo, para que el propósito de Dios conforme a su elección permaneciera, no por las obras, sino por aquel que llama. Usted ha estado en la mente de Dios desde antes de su nacimiento. Y ese conocimiento no nos debe llevar a la arrogancia, nos debe llevar a la humildad. El saber que yo no tuve nada que ver con la selección de Dios. Esa gracia ha sido impartida gratuitamente, como dice el verso 6, para alabanza. Usted es escogido por Dios para alabar a Dios, para adorar, para la alabanza de la gloria de su gracia que gratuitamente ha impartido sobre nosotros en el amado Jesús, el Hijo amado en quien el Padre se complace. Pues nuestra adopción en la familia de Dios viene por medio de estar unidos con Él, a través de nuestra unión con Cristo. Y esa unión pues viene a través del sacrificio de Jesús, el sacrificio vicario en lugar suyo, porque a nosotros nos tocaba sufrir por nuestro pecado y Jesús tomó nuestro lugar en la cruz. Y ese es el sacrificio que nos da acceso al área restringida, como dijimos el domingo pasado, al lugar santísimo. Dice el verso 7, en Él, Jesús, tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados. ¿Qué pecado? Los pecados antes de convertirme. A través de la sangre de Jesús tenemos redención de todos nuestros pecados. Todos. Pasados, presentes y futuros. ¿Con qué condición? Con tal de que no nos pasemos de pecar 25 veces por semana. Nosotros tenemos esa redención según las riquezas de su gracia que ha hecho abundar para nosotros. Esa es la medida de gracia que Dios tiene para usted. Dios perdona los pecados de su pueblo de acuerdo a la cantidad de gracia que Él tiene para ofrecer. Gracias. ¿Usted sabe cuánta gracia el Señor tiene para ofrecer? Un barril sin fondo. Y esa gracia no fue algo que Dios improvisó a última hora porque nosotros lo sorprendimos cuando caímos en el pecado. Nuestra caída no lo tomó por sorpresa. Los versos 8 y 9 del pasaje nos dicen que el plan de Dios se llevó a cabo muy deliberadamente, muy a propósito. Dice que en toda sabiduría y discernimiento nos dio a conocer el misterio de su voluntad, según la buena intención que se propuso en Cristo. Si a usted se le ocurrió refugiarse en Jesús, es porque Dios se lo reveló. Amén. Si usted está aquí esta mañana adorando a su Salvador, no es porque usted sea más inteligente.
Dios personalmente se lo reveló. Y Dios nos ha concedido todos estos beneficios porque Él nos quiere dar el honor de participar con Él en su misión en esta tierra. El verso 10 dice que Dios nos ha llamado y nos ha revelado el misterio de su voluntad porque somos parte de un plan. El plan de tener, como dice el verso 10, una buena administración en el cumplimiento de los tiempos. Gracias, Señor, por los comentarios. Porque, ¿qué quiere decir eso? Yo se los voy a admitir a ustedes cuando la Biblia cuando para mí sea un desafío entender las cosas, porque si el mismo Pedro admitió que los escritos de Pablo podían ser difíciles de entender, probablemente estaba leyendo Efesios. Pero bueno, cuando yo pienso en la palabra administración, pues yo pienso en orden y en organización. Si usted mira a su alrededor, si mira el mundo que le rodea y usted se siente desanimado porque todo está en caos, porque parece que las cosas no se pueden arreglar, porque la orden del día es la entropía, pues yo quiero que sepa que la misión de Dios en el mundo es que en el cumplimiento de los tiempos, o sea, su debido tiempo, Dios va a tomar el caos y lo va a convertir en perfecto orden. Viene un día en que todas las injusticias se van a rectificar. Viene un día en que todo sufrimiento va a ser consolado. Ese día va a llegar cuando todo lo que está en desorden se va a unir en reconocer el reinado de Jesús. Porque la misión de rescate es como dice el resto del verso 10, reunir todas las cosas en Cristo, tanto las que están en los cielos como las que están en la tierra. La aplicación de esto es bien amplia, pero cuando Adán y Eva vivían en el jardín del Edén, miren, la humanidad y la tierra estaban en perfecta armonía. Trabajaban el uno con el otro. Una vez la humanidad desobedece a Dios, en ese momento se perdió esa armonía. Pero todo eso va a ser restaurado cuando Cristo lo someta a su reinado. Viene un día en el cual todas las cosas van a caer en su lugar porque Dios lo va a hacer. El verso 11 continúa diciéndonos que también en Él hemos obtenido herencia. Hay beneficios en tener una unión con Cristo. Mire, cuando nosotros nos identificamos como seguidores de Jesús, cuando usted se bautiza y le dice al mundo, he decidido seguir a Cristo, no vuelvo atrás. Cuando usted se identifica como seguidor de Cristo, pues hay que pagar un precio. No le voy a decir que no. Hay que pagar un precio porque si Cristo siendo perfecto fue despreciado, pues nosotros sus seguidores también vamos a ser despreciados. No espere nada diferente. Pero cuando estamos unidos a Cristo, eso también tiene beneficios. Hebreos 1 dice que Jesús fue constituido heredero de todas las cosas. Y eso significa que nosotros, sus hermanitos adoptados, también vamos a compartir esa herencia. Pues lo maravilloso de todas estas promesas que nos unen como pueblo de Dios es el hecho que estas promesas no dependen de nosotros. Porque a nosotros no fue quien se nos ocurrió buscar a Dios. Como dice el resto del verso 11, los que hemos creído y recibido a Jesús como Señor y Salvador, nosotros hemos sido predestinados. Repita esa palabra conmigo que está en la Biblia en el original griego. Predestinados. Deme mi momentito pentecostal. Hemos sido predestinados según el propósito de aquel que obra todas las cosas conforme al consejo de su voluntad. Así que no se asuste con la palabra predestinados. Está en la Biblia, en el original griego, y sencillamente significa
que Dios planificó todo esto de antemano porque Dios es Dios. Dios puede ver todo el tiempo. Todo el tiempo y toda la información está delante de Él a la misma vez. ¿Qué quiere decir eso? No tengo la más mínima idea. Dios es Dios y Él es el único ser en el universo que es capaz de lograr que todas las cosas salgan completamente de acuerdo a su plan, 100%. Imagínense, Dios tiene un récord de éxito de 100%. Es imposible que Él fracase. Eso debe impulsar nuestra adoración. Ay, Señor, los versos 12 y 13 los podemos brincar. En esos versos vemos que el rescate de parte de Dios afecta a los judíos principalmente de una manera y a los gentiles principalmente de otra manera. Preste atención. Para mí esta sección fue complicada, así que tenga paciencia conmigo. Pablo dice en el verso 12 que el resultado de la predestinación en los judíos es que, dice, nosotros que fuimos los primeros en esperar en Cristo. Pablo está refiriéndose a los judíos cuando dice eso. El resultado de la predestinación en los judíos es que nosotros seamos para la alabanza de su gloria. El resultado de la predestinación es que los judíos, los primeros en esperar en Cristo, los que creyeron la promesa de un Mesías y recibieron a Jesús, para que ellos sean para la alabanza de su gloria. ¿Nos dice cómo ellos van a ser para la alabanza de su gloria? No lo dice. Yo voy a especular. Y como voy a especular, yo puedo estar incorrecto. Pero yo creo que los judíos van a ser para la alabanza de la gloria del Señor, recibiendo a Jesús y a los gentiles. Yo creo que esa es la manera en que los judíos van a dar gloria a Jesús. Sabiendo que Jesús es el Mesías y que los gentiles son parte del pueblo de Dios. Somos parte del pueblo de Dios. Entonces, cuando dice en el verso 13, en él también ustedes somos nosotros, los gentiles. Que yo sepa, aquí nadie es judío. Carmen es cuarta parte judía, pero es por parte de padre que ni cuenta. Es a través de la mamá que cuenta. Así que todos somos gentiles. Dice, en él también ustedes, después de escuchar el mensaje de la verdad, el evangelio de su salvación, y habiendo creído, fueron sellados en él con el Espíritu Santo de la promesa, que nos es dado como garantía de nuestra herencia, con miras a la redención de la posesión adquirida de Dios. Si se los puedo simplificar, los gentiles que han sido predestinados para tener fe en Jesús, ¿están conmigo, verdad? Los gentiles que han sido predestinados para tener fe en Jesús, pues reciben el Espíritu Santo como garantía, como pago de entrada de la salvación. Gentiles, ¿hay evidencia de que el Espíritu Santo está morando en ti? Hazte esa pregunta. Evidencia número 1. ¿Cree usted en lo que la Biblia dice? ¿Tienes deseo de vivir para Dios y servir a su iglesia? Los gentiles que han sido predestinados a creer, pues han recibido el Espíritu Santo como garantía de su salvación. Y ese Espíritu Santo también pone en nosotros el deseo de vivir, como dice el final del verso 14, de vivir para alabanza de su gloria. Mire, si usted ha creído en Jesús, yo le recomiendo que usted use sus tiempos devocionales para dedicarse a meditar en todas estas cosas. Medite en todas las bendiciones espirituales que usted ha recibido en Jesús. Para que entonces usted viva con la actitud de adoración que Dios se merece.
Del verso 15 en adelante, Pablo pasa pues de contar todas nuestras bendiciones a hacer una serie de oraciones por los creyentes en Éfeso. En el verso 15, Pablo dice: por esta razón, también yo, habiendo oído de la fe en el Señor Jesús que hay entre ustedes y de su amor por todos los santos, no ceso de dar gracias por ustedes mencionándolos en mis oraciones. El Señor aquí yo veo una invitación del Señor a que mis oraciones no sean tan egoístas. Cuando pensamos en nuestros hermanos en la fe, oramos por ellos y damos gracias a Dios por el regalo que son. Porque cada uno de ustedes son un regalo para mí. Los que me ven como la última Coca-Cola del desierto, y los que me ven y hacen cada uno de ustedes que están aquí son un regalo del Señor para mí. Yo lo necesito usted. Y yo debo dar gracias a Dios por usted. Si usted no sabe cómo orar o por quién orar, aquí usted tiene una sugerencia perfecta. Ore por sus hermanos en la fe. Ore por la gente con quien interactúa aquí en Crosspoint Español. Cuando intercedemos por nuestros hermanos, podemos pedir que, como dice el verso 17, que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, les dé espíritu de sabiduría y de revelación en un mejor conocimiento de Él. Esa es mi oración por ustedes, amada iglesia. Nosotros necesitamos esa oración, necesitamos crecer en nuestro conocimiento de Dios, porque la vida que agrada a Dios, usted quiere vivir una vida que agrada al Señor. La vida que agrada a Dios no comienza con su fuerza de voluntad, ni con su disciplina. Comienza con conocer al Dios verdadero. Conocimiento lleva a la fe y la fe lleva al arrepentimiento. No ponga el vagón delante del tren. Pues cuando nosotros crecemos en el conocimiento verdadero de Dios, eso no resulta en una actitud de superioridad, sino que cuando conocemos al Dios de la Biblia, como dice el verso 18, los ojos de nuestros corazones son iluminados. ¿Qué significa esa metáfora tan rara? Cuando conocemos al Dios de la Biblia, los ojos de nuestros corazones son iluminados. O sea que hay una conexión entre nuestro conocimiento y nuestros sentimientos. Hay una conexión entre nuestro conocimiento y nuestros sentimientos. Esa conexión nos convierte a nosotros en personas firmes, en personas constantes, en personas que no importa lo que estén pasando, como dice el resto del verso 18, están seguros de la esperanza de su llamamiento. Están seguros de las riquezas de la gloria de su herencia en los santos. Mire, aunque a usted le toque sufrir por su fe, nosotros tenemos certeza de que fue Dios mismo quien nos llamó. Usted tiene esperanza en su llamamiento, no porque lo llamó usted, sino porque Dios fue quien le llamó. Tenemos certeza de que Dios nos llamó y tenemos certeza de la recompensa que nos espera. Gracias, Señor. Y también tenemos certeza de que Dios no nos va a soltar de su mano. Esa certeza no se debe a mí, esa certeza no se debe a usted. Esa certeza se debe, como dice el verso 19, a la extraordinaria grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, conforme a la eficacia de la fuerza de su poder. Usted permanece firme por el poder de Dios. Usted permanece firme. Si usted, después de todos estos años, usted todavía está buscando del Señor, el poder de Dios le ha sostenido. ¿Usted sabe cuán fuerte es ese poder? Verso 20. Ese poder obró en Cristo cuando lo resucitó de entre los muertos y lo sentó a su diestra en los lugares celestiales, muy por encima de todo principado, autoridad, poder, dominio y de todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero. El poder
que lo sostiene a usted fue el poder que resucitó a Jesús. Y ese poder garantiza que para los que están en Cristo y se dedican a vivir para Él y servir a su iglesia, mire, no importa cómo se vea el panorama, el fracaso es imposible. Aunque usted termine en la cárcel y muerto, el fracaso es imposible. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan, y eso nunca cambia. El poder que nos sostiene es el mismo poder que exaltó a Jesús hasta lo sumo. Y como dice el verso 22, todo lo sometió bajo sus pies. No importa lo que estés pasando ahora mismo, las circunstancias de tu vida están bajo los pies de Cristo. Puedes confiar en Él. Jesús es digno de tu confianza. El resto del verso 22 dice que Dios Padre entregó a Jesús por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia. Pero Jesús no es cabeza de la iglesia para oprimirla. Él considera que la iglesia, oiga esto, porque esto me rompió la computadora a mí. Jesús no es cabeza de la iglesia para oprimirla, sino que Él considera que la iglesia, como dice el verso 23, es su propio cuerpo. Que la iglesia es la plenitud de aquel que lo llena todo en todo. Que nosotros somos la plenitud de Jesús. Que usted y yo somos la plenitud de Jesús. ¿Estoy entendiendo eso correctamente? Porque yo sé que el Señor nos llena a nosotros. Dice aquí que Él es quien llena todo en todo. Yo recuerdo que una de las pesadillas más grandes de mi vida era tratar de figurar qué regalo les podíamos hacer a nuestros suegros. Porque ese hombre lo tenía todo. Pero Carmen siempre sabía exactamente cómo regalarle. Un reloj. Otro reloj. Pues ¿sabes qué? De alguna manera, yo no sé cómo, pero el Señor nos ama tanto que nosotros somos su plenitud. ¿Qué quiere decir eso? Porque mire, si Jesús es Dios, ¿verdad que sí? ¿Está conmigo? Si Él lo llena todo en todo, y Jesús, como dice Hebreos 1, es preexistente con el Padre y con el Espíritu desde la eternidad. Si eso es verdad, pues la verdad es que Él no nos necesita. ¿Usted puede aceptar eso? Sin embargo, acabamos de leer en la misma Biblia que nosotros, la iglesia, somos su plenitud. Yo no puedo explicarles cómo pecadores como yo pueden traer satisfacción al corazón de un Dios eterno y autosuficiente. No tengo idea. No tengo idea. Pero la Biblia dice que la iglesia es la plenitud de Dios. ¿Usted se da cuenta de cuánto Dios le ama? Gracias, Señor. Gloria a Dios. ¿Usted se da cuenta de lo importante que es su vida cuando usted la dedica al servicio de Dios y a la iglesia? Usted no está perdiendo su tiempo. Usted se da cuenta de que eso no sería posible si Dios no se hubiera hecho hombre y hubiera estado dispuesto a sufrir y morir en la cruz en su lugar. Cuando uno medita profundamente en todas estas realidades, pues entonces la reacción de Pablo hace sentido. Por supuesto que uno se va a olvidar de sus circunstancias y va a celebrar lo que Dios ha hecho. Nuestra vida debe estar llena de bendiciones y de oraciones a nuestro Salvador. Y ese tipo de actitud nos va a dar un corazón fiel a través de cualquier problema que tengamos que pasar. Una vez más, como dice Tony Merida en su comentario, la alabanza y la oración van de la mano.
y son fundamentales para la vida interior del cristiano. Si usted quiere ser firme en su corazón, necesitamos vivir esa vida de alabanza y oración. Alabanza y oración. Por esa razón yo quiero dar una oportunidad para que respondamos a esta palabra en alabanza y en oración. Voy a pedir al equipo de adoración que tome sus lugares mientras nosotros preparamos nuestros corazones para participar en la mesa del Señor.